MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Dinky se estaba divirtiendo con las CMC, aunque ellas eran un poco más grande que la unicornio, sin duda se llevaban muy bien. Mientras Apple Bloom les trataba de enseñar a usar el aro, a esta se le ocurrió una idea genial. Hey Dinky. Acabo de tener una grandiosa idea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te parecería unirte a las CMC? Wow. ¿Es en serio? Belle se acercó a la unicornio y la abrazó como si fuera una hermanita para ella. Claro que queremos que te unas, eres muy agradable y tú también buscas tu cookie mark. Yo encantada de ser una CMC. Las Ponmis se dieron un bro-off antes de seguir jugando con la nueva integrante. Mientras tanto, en otra parte de Ponyville, Dwilingit y el doctor llegaba a la tienda de Rarity. Dwilingit Sparkle, ¿está segura que su amiga podrá ayudarme con mi problema? Solo sé que ella sabe de estas cosas, además su corazón es muy generoso, no dudará en ayudarlo. Yo intentaré lo que sea por Derpy. Ese es el espíritu, señor doctor. El potro reía nerviosamente mientras la unicornio morada tocaba a la puerta de la tienda de su amiga. Esta abrió con su sofisticada actitud. Dwilingit querida, qué bueno verte, ¿qué te trae por aquí? Hola Rarity, verás, este potro es un viejo conocido y necesita tu ayuda. La unicornio blanca centró su vista en el doctor, lo examinaba con detalle y cuando el pony terrestre quiso presentarse, Rarity lo jaló dentro de la tienda junto con Dwilingit. Vinieron justo a tiempo, lo que trae puesto este potro es simplemente horrible, sin estilo. ¡Ey! Es mi corbata favorita, la tengo desde hace años. Por eso está tan fuera de moda. Espetaba Rarity mientras con su magia le quitaba su corbata al doctor y la tiraba a la basura. Antes de que el potro café pudiera reclamar su corbata, la unicornio modista ya lo había vestido con un elegante traje para caballero. Afortunadamente había estado trabajando en la línea para caballero, sin duda un trabajo exquisito. El doctor se veía con horror en el espejo, se sentía como un payaso elegante, obviamente jamás había usado algo parecido, ni siquiera cuando tenía su forma humana. Volteó a ver a Dwilingit con evidente enojo en su rostro mientras esta trataba de ahogar su risa. Sin duda eres la mejor diseñando, Rarity, pero el problema de él no tiene que ver con la moda. Es una lástima, de verdad que se veía elegante con mi creación. No te enojes, amiga, doctor, porque no le explica a Rarity lo de su problema. Y así el potro café empezó a contar su historia con la Pegaso mientras trataba de quitarse el empalagoso traje. La cara de Rarity se llenaba de brillo al escuchar la historia de amor que contaba el doctor. Sin duda es una pony que le gusta el romance. Y ahora quiero demostrarle a Derpy que soy el potro que ella se merece y ganarme su perdón. Sin duda estoy en desacuerdo con tu acción de irte, pero apoyo el que quieras recuperar a tu amor. Me dice que tienes un buen corazón. Bueno, Rarity, ¿alguna idea para ayudarlo? Sin duda, querida, una cena romántica, serenata, regalos, poemas, hay un sinfín de posibilidades. Bueno, ¿y por dónde puedo empezar? Preguntó el potro mientras se quitaba lo último del traje. Ambas Ponmis se miraron y con una sonrisa dijeron al unísono: un ramo de flores. Mientras tanto, en otra parte de Ponyville, una somnolienta Pegaso despertaba de su siesta, estiraba sus alas mientras terminaba de pararse. Ya era tarde y dentro de unas pocas horas llegaría la noche, no lo dudo, para ir en busca de su hija. Decido ir caminando a Esuete Polacres, así le daría a su hija un rato más de diversión con sus amigas. A unas casas de donde iba caminando Derpy, el doctor salió con un ramo de flores que llevaba en su hocico. No podía creer su suerte, la Pegaso dueña de su corazón estaba caminando solo unos metros delante de él. Sería una maravillosa sorpresa la que le daría, así que la siguió en silencio. Derpy estaba muy metida en sus pensamientos. Algunos eran: ¿qué le daría de cenar a su pequeña Muffin? ¿El doctor de verdad era sincero con su arrepentimiento? ¿Sería buena idea decirle que era el padre de Dinky? ¿Su hija odiaría a su padre? Empezaba a creer que el descanso no le había servido de mucho, aún se sentía estresada. Tan metida estaba en sus ideas que no vio al pony frente a ella, causando que ambos chocaran. Este la tomó de su pata evitando que cayera. Vaya, señorita Derpy, usted y yo siempre terminamos chocando de algún modo. La Pegaso levantó la vista para encontrarse con un gallardo potro que la veía con una tranquila sonrisa. Este potro también era un Pegaso, tenía el pelaje de un azul oscuro, su crin también era azul solo que de un tono más claro, y para rematar sus ojos eran de un azul cielo. Además, en su flanco se encontraba su cookie mark en forma de constelación. Discúlpame, Orión, ando muy distraída. No te preocupes, Derpy, siempre es un placer chocar contigo.
La Pegaso gris solo rió un poco ante el comentario, ya desde hace tiempo que ese Pegaso la pretendía, eso no le molestaba a ella, era lindo que le interesara a alguien después de lo que pasó con el doctor, aunque a pesar de esto ella no sentía nada por el potro alado, simplemente no podía o no quería. A pesar de todo era una buena compañía, así que se quedó unos minutos con él, mientras platicaban tranquilamente sintió una extraña mirada sobre ella y cautelosamente miró sobre su hombro. Pudo notar a un potro café que trataba de ocultarse entre las casas y a pesar de eso supo perfectamente de quién se trataba, su mirada era única. De repente llegó a la cabeza de la Pegaso una maquiavélica idea que le daría al doctor algo de escarmiento y el Pegaso que la pretendía era justo lo que necesitaba. Derpy se acercó al Pegaso y con su casco le empezó a acariciar el mentón, de la emoción y el nerviosismo que resultaba del tacto de la Pony terminó por extender sus alas de golpe. Ay Orión, cómo me gustaría seguir hablando contigo, pero tengo cosas que hacer. El Pegaso azul se le trababa las palabras, no era capaz de responderle a la Pony que le gustaba, se empezaba a poner cada vez más rojo, pues Derpy jamás lo había tratado así, lo tenía encantado. Mientras tanto el doctor desde su escondite, le hervía la sangre por celos, ¿quién se creía ese tipo para poder recibir las caricias de su Derpy? Sus dientes estaban tan apretados que despedazó las flores. De nuevo con los Pegasos, Orión por fin logró acomodar sus pensamientos para hablar. Derpy. Sí. Si tienes cosas que hacer. Yo te acompañaré sin dudas, dime. ¿Qué es lo que harás? Iré a Sueete Polacres por mi hija. Considéralo hecho. Orión despegó del suelo mientras tomaba a Derpy de su pata, esta pensó que tal vez no fue tan buena idea darle entrada para poner celoso al doctor, pues parecía que ahora no la iba a dejar en paz. Por su parte el doctor desde donde estaba oculto escuchó perfectamente la conversación, era obvio que los seguiría, no los iba a dejar solos, ese remedo de Pegaso no tendría a su Derpy, sin pensarlo dos veces empezó a galopar a donde ellos se dirigían. El doctor ya no aguantaba sus patas, corrió tan rápido que sentía que tenía fuego en sus cascos, a pesar de ello se sentía satisfecho de llegar antes que los Pegasos, no dudaba que se habían distraído en el camino, pobre de ese potro si se propasaba con ella. En lo que llegaban se dispuso a descansar un poco sentándose debajo de un árbol de manzanas, cuando se estaba acomodando escuchó varias risas de niños, empezó a buscar de dónde provenían y se topó con tres potrillas y a la hija de Derpy jugando con una cuerda mientras la saltaban, el Pony Café puso un poco más de atención en la pequeña Dinky, ella tenía algo extrañamente familiar que lo perturbaba y no era solo el hecho que se parecía a la Pegaso rubia, era algo más profundo. Ahí fue cuando tuvo una brillante idea, trataría de obtener información con la potrilla, así sabría más sobre el Pegaso que estaba con Derpy para poder calmar sus celos, pues sabía perfectamente del enojo de la Pegaso, aún así sentía que aún lo quería. Se acercó tranquilamente a las niñas saltarinas, estas lo vieron inmediatamente mientras caminaba hacia ellas, Dinky apenas lo vio puso cara de fastidio. ¿Qué pasa Dinky? ¿No te agrada ese Pony, verdad? Preguntó Scootaloo al percatarse de la cara de su amiga. La verdad no mucho, es raro y molesta a mi mamá, aunque creo que ella lo conoce. Mi hermana me ha dicho que no juzguemos a un pony por su pelaje, sería bueno saber qué es lo que quiere. Comentó la pequeña Apple, sus amigas terminaron dándole la razón. Para ese momento el doctor ya estaba frente a ellas. Buenas tardes niñas, déjenme presentarme, soy el doctor. ¿Doctor quién? Dijeron las cuatro al unísono, mientras que el pony terrestre se le formaba una gotita de sudor, estilo anime, y reía forzadamente tratando de ver el lado divertido de la reacción de las potrillas. Bueno, ¿y cuáles son sus nombres niñas? Hola, yo soy Apple Bloom. Encantada, soy Suete Bell. ¿Qué onda? Soy Scootaloo. Y yo soy Dinky Oves, pero creo que eso ya lo sabe. Comentó por último la pequeña unicornio con cierto todo de fastidio, es pony adulto, trato de pasar eso por alto. En efecto Dinky Oves, ya tenía conocimiento de tu nombre y sabes, también conozco bien a tu mamá. Eso creo, eso aparenta. La pequeña no dejaba de sorprender al doctor, ella se expresaba de una forma tan fría y directa que no parecía una chiquilla, a cada momento se le hacía más familiar, pero ya era el momento de poner en marcha su plan. Bueno pequeña Dinky Oves, ¿qué te parece un juego de preguntas? Para que me conozcas y sepas que no quiero molestar a tu mamá como dices. Me agrada su propuesta, pero no malgaste mi tiempo, que es algo muy preciado para mí, así que pregunte con cuidado. El doctor sintió un escalofrío raro cuando la pequeña mencionó el tiempo, pero tenía razón de algún modo, los Pegasos ya no tardarían en llegar incluso si se habían distraído en el camino.
Yo empezaré, dijo Dinky sentándose frente al pony terrestre. Sus amigas también se habían sentado para ver de qué se trataba todo mientras tomaban su jugo de manzana. Según usted, ¿cuándo conoció a mi mamá? Hace 5 años, nos topamos accidentalmente cuando llegué a este lugar. Es mi turno de preguntar, ¿Derpy está o ha estado con algún pony alguna vez? Ninguna de esas. Ahora yo, ¿qué es usted de mi mami? Supongo que un viejo amigo. El rostro del doctor reflejaba un poco de tristeza. ¿Tu mamá sale con alguien actualmente? Un Pegaso la pretende hace algún tiempo, pero jamás ha salido con él. A mi mamá no le interesa. Eso último había calmado un poco los celos del doctor, aunque no del todo, pero ahora una duda se hizo más grande. Si Derpy no tenía a ningún pony como su pareja, entonces esa niña... Dinky Oves. ¿Quién es tu padre? La unicornio bajó la mirada, como si odiara o le doliera lo que estaba por decir. Yo no lo sé, no tengo papá, mejor dicho no sé quién es. Se lo he preguntado varias veces a mi mamá, pero se niega a decirme, no sé por qué. La potrilla cambió su semblante triste y miró seria al doctor. Ya le pedí que me diga quién es antes que al mismo tiempo lo descubra. No creo que ese sea el modo correcto. A veces siento como si fuera solo un pequeño grano de arena en algo enorme e infinito y a la vez lleno de seres que se sienten como yo. Tal vez mi padre, donde quiera que esté, también lo sienta, no lo sé. Era claro que el doctor estaba atónito. ¿Qué clase de niña era? Parecía que podía llegar a entender el tiempo y el espacio a su nivel más profundo, cosa que él como señor del tiempo sabe que solo es una pequeñísima parte. Fue cuando su mente llegó a una repentina conclusión. Fue tan extraño que podía sentirse como si un rayo le hubiera caído justo en medio de su espina. Después de comprobar que su lengua no se había trabado de la impresión, se animó a preguntar. Dinky, tú. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 5 dentro de poco, respondió la pequeña con una gran sonrisa, mientras que el doctor se empezó a sentir extrañamente mareado. Su mente trabajaba a 1000 por hora haciendo cuentas y uniendo cabos. Fue cuando sintió que le faltaba el aire. No. Puede ser. ¿Se encuentra bien, doctor? Le preguntó Dinky mientras pasaba su pata delante de los ojos del potro, pues parecía que su mente había explotado. Las otras CMC también encontraron muy extraño el comportamiento del pony, aunque a la vez era gracioso verlo con la mente completamente ausente. Mientras las potrillas se entretenían con el pobre doctor, por fin habían llegado Derpy y Orión aterronando frente a todos. Dinky rápidamente corrió a las patas de su madre. Mami, llegaste por mí. Claro, mi pequeño Muffin, ¿cómo crees que dejaría a mi adoración? Le decía Derpy a hija mientras me acariciaba frenéticamente su cabeza y la abrazaba con fuerza. Jejejeje, mamá, me despeinas. Hola, joven Orión, usted también vino por lo que veo. Un gusto verte de nuevo, pequeña Dinky. Los tres reían tranquilamente hasta que Derpy volteó y vio al doctor. Estaba sentado y completamente ausente. Decidió acercarse a ver qué le ocurría. ¿Doctor, se encuentra bien? La Pegaso puso su pata sobre el hombro del potro y este despertóse su trance. Se quedó viendo directamente a los ojos amarillos de la pony alada. Sin decir nada la jaló con fuerza hacia él y la abrazó en silencio por unos segundos, hasta que rompió el silencio entre ellos, pero solo fue un susurro el cual solo Derpy pudiera escuchar. Ahora lo sé. Todo tiene sentido, era muy obvio y explica por completo el que me detestes. Yo como lo siento, de verdad lo siento. La vio de nuevo a los ojos, él adoraba sus divertidos ojos, no tenía duda de eso. Le dio un pequeño pero muy tierno beso en los labios, la soltó y empezó a caminar. Pasó junto a Orión y a Dinky, se detuvo un momento y la vio con tristeza, pero fue rápidamente cambió esa expresión por una gran sonrisa. Después continuó caminando para alejarse de ahí. Orión lo ve con recelo y dice en voz baja, ¿quién se cree ese tipo? ¿Por qué abrazo y beso a Derpy? Dinky fue tras el doctor y lo detuvo, jalando su cola como ya lo había hecho en otras ocasiones. ¿A dónde va, doctor? El pony terrestre se detuvo y vio a la pequeña unicornio en silencio. Un momento después empezó a revolver su crin con el casco. Yo no me iré a ningún lado nunca más, solo necesito un momento para pensar un rato solo. Pero te prometo que siempre estaré aquí. Dinky. El doctor siguió su camino hasta que se perdió de vista entre los árboles. Una vez más había caído la noche en Equestria, pero esta vez aparentemente vino acompañada de la verdad. Bueno, gente bonita, espero que les agrade este capítulo y no olviden desearle a sus madres un feliz día. Dejen sus reviews, de verdad que me sirven mucho para continuar el fic. See you every pony.